Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo va a exponer la parte de transfusión de sangre y sus componentes de la guía práctica clínica. Vamos a iniciar con la definición y la descripción de los componentes de la sangre. Pásale, por favor. Entonces, para iniciar esto hay que entender las ventajas que tiene este tipo de transfusión, como es el que para cada componente en particular se va a utilizar en un tratamiento en circunstancias específicas, además de que más pacientes van a salir beneficiados por un solo donante. Vamos a tener varios términos, como es la sangre entera, la cual se define como la sangre extraída de una solución preservante, anticoagulante, sin procesamiento posterior y que generalmente se lo va a utilizar como fuente de producción de los componentes. De igual manera está el concentrado de los glóbulos rojos, los cuales son eritrocitos concentrados que se van a obtener de la centrifugación de sangre entera o extraídos de la feresis o feresis, que este es un procedimiento en el cual se extrae la sangre y se separa parte de la sangre, ya sea plaquetas o glóbulos blancos, y el resto de la sangre se la devuelve al paciente o donante. En cuanto a al concentrado plaquetario, estas son plaquetas que van a ser obtenidas de la centrifugación de sangre entera o extraídas por aféresis. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto al plasma fresco congelado, este va a ser el plasma obtenido de la centrifugación de una unidad de sangre entera o extraído de una donación por aféresis y congelada por lo menos 6 horas post extracción. De igual manera está el crioprecipitado, que esta es el concentrado de proteínas plasmáticas preparadas a partir del descongelamiento del plasma fresco congelado, seguido de una separación del precipitado y el recongelamiento. Y de igual manera la sangre total reconstituida, que este va a ser el concentrado de los glóbulos rojos al que se le adiciona el plasma fresco congelado, teniendo en cuenta que el hematocrito debe mantenerse entre 40 y 50% y no hay que producir hemólisis. Cámbiale, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las evidencias y recomendaciones para la transfusión de la concentración de los glóbulos rojos, esta va a depender de acuerdo al grupo y el factor del paciente. El paciente grupo O solo puede recibir O, el paciente grupo A puede recibir del grupo A y O, el paciente grupo B puede recibir del grupo B y O, el paciente grupo AB puede recibir del grupo AB, del grupo A, del grupo B y del grupo O. El paciente con factor RH positivo puede recibir el concentrado de glóbulos rojos del factor RH positivo y negativo, y el paciente del factor RH negativo solo puede recibir el concentrado de glóbulos rojos del factor RH negativo. Pásale, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a la adaptación a la anemia en el adulto, la anemia se define de por sí como la reducción en el número de matíes en el valor del hematocrito o en la concentración de hemoglobina. Esto teniendo en cuenta varios factores como la edad, el área geográfica, etnias, embarazo, y pues esta va a afectar disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos. En los adultos sanos se ha demostrado que el aporte de oxígeno crítico es inferior a 10 mililitros y por tanto esto va a generar que se dé varios procesos para poder conservar el oxígeno, tales como el aumento de la capacidad de oxígeno, de extraer el oxígeno disponible, el aumento de la frecuencia del ritmo cardíaco, el volumen sistólico y el volumen minuto, la redistribución del flujo sanguíneo al cerebro y al corazón, disminuye la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, es decir, hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la disociación de la hemoglobina y el aumento de la síntesis de eritropoyetina.
En cuanto a los niños sometidos a intervención quirúrgica, esto podría ser necesaria una concentración mayor a la hemoglobina de rendimiento metabólico basal del niño sano, ya que este es más alto que el adulto. Y además del estrés experimentado, que hace que aumente el consumo de oxígeno. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la transfunción de la concentración de glóbulos rojos en pacientes críticos, este se va a dar con el objetivo de mejorar la capacidad de transporte de oxígeno a la vez que se da el aprovechamiento de los mismos por los tejidos. Hay que tener en cuenta que el paciente con sangrado activo, los valores tanto de hemoglobina como de hematocrito pueden no ser indicadores confiables en la volemia real o en la entrada del oxígeno. Por tanto, evidencia científica recomienda que la estrategia restrictiva de 7 a 9 gramos sobre decilitro de hemoglobina es menos efectiva y probablemente superior a la estrategia liberal de 10 a 12 gramos sobre decilitro de hemoglobina en pacientes críticos, y que la hemoglobina entre 7 a 9 gramos sobre decilitro es bien tolerada por la mayoría de los pacientes, teniendo en cuenta que está en una situación a nivel del mar o hasta 1500 metros de altura. Cámbiale, por favor. Ya, ahora en cuanto a los pacientes críticos con enfermedad cardiovascular, se sugiere que el valor de la hemoglobina esté entre 9 a 10 gramos sobre decilitro en estos pacientes. Y hay varias recomendaciones, como es el no debe transfundir la concentración de glóbulos rojos cuando la hemoglobina es igual o mayor a 10 gramos sobre decilitro, a menos que hubiera alguna causa específica que lo justificara, y esta debería estar definida y documentada. Se debe transfundir la concentración de glóbulos rojos en pacientes con hemoglobina entre 7 a 10 gramos sobre decilitro cuando hay signos, síntomas y evidencia objetiva de incapacidad asociada para satisfacer la demanda de oxígeno. Se debe transfundir la concentración de glóbulos rojos en pacientes críticos con hemoglobina si es menor de 7 gramos sobre decilitro. En pacientes con enfermedad arterial coronaria moderada y se establece manejar con una hemoglobina de 6 a 7 gramos sobre decilitro, a menos que tenga una evidencia de agravamiento de isquemia o de infarto. En cuanto a los pacientes con coronopatía severa o asintomática, deben mantener una hemoglobina cerca de 9 y 10 gramos sobre decilitro. En cuanto a las manifestaciones clínicas también de los pacientes críticos, en conjunto con la determinación del valor del hematocrito y de la hemoglobina, constituyen la mejor manera de valorar la necesidad de la transfusión. Y deben considerarse siempre que los valores referenciales de los umbrales, tanto para hematocrito como hemoglobina, son aplicables a nivel del mar y hasta 1500 metros de altura. En lugares más altos se recomienda transfundir de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente. Cámbiale, por favor. En cuanto a la transfunción de la concentración de glóbulos rojos en el periodo preoperatorio, aquí se demuestra que la anemia no diagnosticada previamente es identificada en la mayoría de las pacientes que son sometidos a cirugías selectivas, dependiendo de la presencia de la comorbilidad asociada. De igual manera se asocia a un aumento de la mortalidad luego de la cirugía, incluyendo un incremento de la tasa de infección postoperatoria y de mortalidad como tal. Aquí hay también recomendaciones donde dice que hay que tomar en cuenta la evaluación prequirúrgica del paciente, como la condición que tiene, el examen clínico, el laboratorio, como la biometría con contagio de plaquetas, los tiempos de coagulación y los antecedentes del paciente. De igual no se debe tomar un umbral determinado de hematocrito, de hemoglobina hematocrito para deducir la realización de una investigación quirúrgica. Si el paciente presenta manifestaciones clínicas o el resultado del laboratorio es compatible con anemia, debe ser identificada la causa y corregir de acuerdo a su etiología.
De igual manera, se recomienda realizar la determinación de la hemoglobina por menos 30 días previos a la cirugía programada, y si el paciente se encuentra bajo el tratamiento de drogas que predisponen al sangrado, se debe discontinuar esto y evaluar la terapia alternativa siempre que sea posible. Ya, ahora vamos a evaluar qué nos menciona la guía acerca del periodo intraoperatorio. Para empezar hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, fisiológicamente en los pacientes que no están anestesiados, con el fin de contrarrestar la pérdida de la volemia, hay dos respuestas. Aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero cuando los pacientes están anestesiados, la única respuesta fisiológica es el aumento del volumen sistólico. Por eso se menciona que en un contexto de anemia aguda, cuando los pacientes están anestesiados y estos presentan taquicardia, ya es un claro signo de que se está presentando hipovolemia, la cual debe ser tratada con cristaloides o incluso puede ser llegada a tratar con coloides con el fin de mantener una normovolemia. También se menciona que para reducir la demanda de oxígeno del paciente se deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales. Asegurar que el volumen intravascular sea óptimo, es decir, que esté el paciente en normovolemia, proveer la analgesia adecuada, proveer el oxígeno suplementario y también mantener la normotermia. Ya. En ese caso, el hecho de decidir, o sea, un paciente que esté siendo operado, esté en una cirugía, el hecho de decidir que se transfunda sangre siempre debe estar basado principalmente en si el paciente está perdiendo sangre de una manera progresiva y también dependiendo de la normovolemia. También puede basarse en cuanto a la medición de la hemoglobina. Los síntomas que se van a presentar dependiendo de la hemorragia son directamente proporcionales a la cantidad de sangre que se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una pérdida menor del 15%, recordemos que un estimado o aproximado de sangre en el cuerpo humano ronda entre los 5.5, de 5 litros a 5.5 o hasta 6. Entonces, es un paciente que ha perdido el 15% de volemia, por lo general no presenta mucha sintomatología, excepto una taquicardia moderada. Del 15 al 30% ya se evidencia una taquicardia mucho más grave, y también la disminución de pulso y ansiedad. Del 30 al 40%, una marcada taquicardia, taquimia e hipotensión sistólica, y mayor al 40%, que ya compromete mucho la vida del paciente. Se presenta con taquicardia, con hipotensión, presión de pulso débil, gasto urinario bajo y el estado mental marcadamente deprimido. Aquí podemos observar cuál es la clasificación de la hemorragia en base a distintos factores. Vemos que sobre todo se presentan factores sobre todo que son signos claros de que el paciente está hipovolémico, como son la tensión arterial, que por lo general se presenta una hipotensión en la mayoría de las clases, excepto en la clase 1 que puede llegar a estar normal. Igual la presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso se obtiene al restar la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica, es decir, si el rango es 120-80, la presión de pulso normal estaría en un 40 milímetros de mercurio. Entonces, un rango menor a 40 sería disminuido y un aumentado mayor al mismo. También podemos observar cantidades de sangre como menor a 750 la clase 1, y así progresivamente mientras más aumenta a ser a 2000 mililitros por la clase 4. Bueno, para no hacerlo tan largo, aquí se presenta, ¿no? Para no leer uno por uno. Ahora bien, ¿cómo se realiza el manejo de la hemorragia en el paciente? Primero, pues se debe diagnosticar cuál es el origen del sangrado, ya sea sobre todo por trauma, lesión orgánica o entre otros. Se debe identificar el origen del sangrado con el fin de corregir la causa. Siempre se debe monitorear al paciente, sobre todo los signos vitales, ya que con eso vamos a observar cuál es el nivel de hipovolemia que se está presentando. Si presenta hipotensión, taquicardia, taquimia, y poder clasificarla según los valores que obtenemos. Se debe solicitar hemograma y tiempos de coagulación lo más rápido posible. También solicitar niveles de lactato sérico y de ácido base con el fin de identificar si el paciente puede llegar a hacer un shock.
y también para comprender la extensión de la hemorragia que conlleve, sobre todo con el daño de los órganos. Sobre todo, algo muy importante que se observa aquí es el daño renal. Bueno, se debe controlar el sangrado de manera quirúrgica en caso de que sea esa la causa, y también ya se puede iniciar de manera rápida, en este caso la expansión, utilizando los coloides o los cristaloides, con el fin de obtener una normovolemia entre 80 y 100 milímetros de mercurio. También se debe mantener mucho la temperatura del paciente, y cuando nosotros consideraremos que se realice una transfusión del concentrado de glóbulos rojos, primero cuando el paciente tenga una hemoglobina menor a 7, y que nosotros tenemos que tratar de mantenerla mayor a 7, si recordamos lo que explicó Gabriela. Cuando la pérdida también es estimada de sangre es del 40% de la volemia, y cuando las pérdidas superiores del 40% ya ponen en riesgo inmediatamente la vida. Pero también se debe administrar el concentrado de glóbulos rojos cuando el paciente no tenga ninguna morbi-mortalidad y ya tenga una pérdida de sangre del 30%. Por ejemplo, aquí hay pacientes en los que ya se administra la expansión con cristaloides y con coloides, pero aún así se mantienen hipotensos, o la hipotensión cambió muy levemente, aún siguen taquinéicos, aún siguen taquicárdicos. Ya se debe también empezar a transfundir los concentrados de glóbulos rojos. Ya. Ahora vamos a hablar de las evidencias y las recomendaciones para la transfusión y concentrados de las plaquetas. Bueno, aquí nos menciona que el grupo ABO y el factor RH de los concentrados de plaquetas debe ser respetado tanto como sea posible. También que la administración de las plaquetas de los grupos ABO no idénticas es una práctica que sí se realiza, es aceptable, y sobre todo cuando hay una escasez en los concentrados plaquetarios o cuando el paciente requiere plaquetas del antígeno leucocitario humano compatibles, y las mismas en este caso no van a ser, por ejemplo, HBO idénticas. También cuando las plaquetas del grupo del tipo de sangre O solo pueden ser usadas para pacientes de los grupos A y B y AB, y si se ha realizado la determinación del título de isomaglutininas, y estas no van a presentar sobre todo los títulos de los anti-A y los anti-B. También se debe tener o se debe estar alerta acerca de que existe la posibilidad de una hemólisis a causa de que se ya haya transfundido los concentrados de las plaquetas del grupo O a los pacientes que sean tipo A, B, O, y particularmente esto hay que tenerle mucho más cuidado cuando se trata de niños. Y finalmente nos menciona que la transfusión de concentrados de plaquetas A, B, O no idénticas debe ser considerada como la causa de la refractariedad plaquetaria. ¿A qué se refiere esta refractariedad plaquetaria? Se refiere a los pacientes en los que ya se transfunde un concentrado plaquetario, pero las plaquetas aumentan, pero no de la manera esperada. Por ejemplo, si teníamos esperado que aumenten unas 30.000 plaquetas más, estas solo llegan a aumentar 12.000. Démele, por favor. Ya. ¿De qué manera se trabaja en este caso cuando se trata en pacientes con trombocitopenia? Las investigaciones mencionan que un umbral de 10.000 plaquetas por mililitros ya es seguro en pacientes que no tengan factores de riesgos adicionales. Siempre y cuando se trate de pacientes neutropénicos, por ejemplo, con sintomatologías de esplenomegalia o que tengan una fiebre marcada de 38 grados centígrados. Pero también se evidencia que este umbral de 10.000 plaquetas es el óptimo, pero sí se pueden realizar procedimientos con umbrales mucho más bajos, dependiendo de que el procedimiento no sea tan invasivo. Ya vamos a ver también cuáles serían algunos de los umbrales en cada examen que se pueda realizar. Entonces, se recomienda que los pacientes que tengan una insuficiencia medular secundaria a la aplasia medular, enfermedades hemato-oncológicas, que reciban quimioterapia o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, el umbral de estos pacientes va a ser de 10.000 plaquetas por mililitro. Y en pacientes que tengan tumores sólidos, tumores ginecológicos, como por ejemplo también melanomas, vejiga, colon, que sean tumores grandes, va a haber un umbral de transfusión de 20.000 plaquetas.
Ya aquí era lo que les estaba mencionando de la transfusión profiláctica. La necesidad de un recuento previo a la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos debe ser obligatorio para todo paciente que va a ser sometido. Entonces se menciona que aquí debe haber un mínimo de 50.000 plaquetas, a diferencia de los 10.000 que se presentaban en los pacientes neutropénicos. Cámbiale, por favor. En esta tabla podemos observar los umbrales mínimos que son sugeridos dependiendo de cada uno de los procedimientos que se pueda llegar a realizar. Por ejemplo, uno de los procedimientos más comunes, la biopsia hepática, que necesita 50.000 como mínimo, endoscopias digestivas 40.000, igual punciones lumbares para leucemia linfoide aguda o para amiloide aguda, que están entre 25.000 y 10.000 plaquetas. Ya, en cuanto a las recomendaciones de la transfusión de los concentrados plaquetarios en trombocitopenia, en pacientes que presenten trombocitopenia a causa de la destrucción periférica del origen inmunológico, por ejemplo, enfermedades o pacientes que tengan púrpura trombocitopénica aguda, trombocitopenias asociadas a enfermedades autoinmunes, como medida profiláctica no está indicado que a estos pacientes se les realice transfusión de plaquetas, dada que la fisiopatología de la enfermedad básicamente es la destrucción de las plaquetas y provoca la plaquetopenia. Es por eso que esto ya debe ser consultado por un especialista, hematólogo, y en este caso la enfermedad como tal ya tiene una base clínica y necesita primero ser tratada médicamente aparte de esto y de una manera no transfusional, salvo que el paciente tenga hemorragias del sistema nervioso central, de fondo ojo o de gastrointestinal activa. Entonces son las únicas situaciones en las que está o se sugiere que se realice la transfusión en este caso. De otra manera no se le realiza. También se menciona que cuando las trombocitopenias son severas por rápido consumo periférico, o cuando son inmunológicas por anticuerpos, solo se debe transfundir en presencia de que exista sangrado gastrointestinal, hemorragia del sistema nervioso central o ocular. Todo esto independientemente de los valores que arroje el laboratorio. Ya, ¿qué pasa con los pacientes que tengan una trombocitopenia por consumo o secuestro plaquetario? Situación que se presenta en la coagulación intravascular diseminada, las microangiopatías trombóticas, el hiperesplenismo y el síndrome Kasabach-Merritt. Está indicada la transfusión y su dosis debe ser evaluada en todos los casos por un especialista en base a la clínica y los valores que se presenten en el laboratorio. En los casos en que los pacientes que tengan hiperesplenismo que serán sometidos a una intervención quirúrgica, la transfusión de plaquetas debe efectuarse en forma concomitante o inmediatamente antes de iniciar el procedimiento. Y también la transfusión de los concentrados plaquetarios debe ser considerada en situaciones de severa trombocitopenia, sobre todo en pacientes que ya tengan un sangrado activo de los que se pudieron mencionar antes o que tengan riesgo de sangrado. En estos casos se recomienda intentar mantener el nivel de los trombocitos o de las plaquetas mayores a 50.000 por milímetro cúbico. Ya, y finalmente las recomendaciones que se hablan de la transfusión en disfunción plaquetaria. La disfunción plaquetaria se puede presentar en pacientes ya sea secundario a drogas antiplaquetarias como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, secundario a enfermedades congénitas como la enfermedad de Glassman y secundarios al uremia. Aquí en este caso se debe transfundir cuando se trata de pacientes que están bajo tratamiento con drogas antiplaquetarias y que el riesgo de sangrado previo al monitoreo médico esté adecuado, sobre todo a estos tratamientos. En pacientes con disfunción congénita de las plaquetas no está indicada la transfusión profiláctica y también en todos los cuadros de disfunción plaquetaria, independientemente de los valores que se presenten en el laboratorio. Cuando se presente sangrado, debe indicarse la transfusión y siempre tiene que ser monitoreada por un especialista. Debe transfundirse en todos los pacientes con disfunción plaquetaria adquirida que serán sometidos a procedimientos invasivos o cirugías de emergencia de cualquier tipo. En pacientes con disfunción plaquetaria de origen urémico está recomendado corregir la anemia, indicar desmopresina, el crioprecipitado y los estrógenos conjugados. Y también cuando la trombocitopenia está asociada con sangrado activo, en particular los que se mencionó, gastrointestinal, pulmonar, del sistema nervioso, se indica la transfusión de las plaquetas para mantener un recuento del umbral mínimo de 50.000 por mililitro cúbico.
Ya, ahora tenemos las recomendaciones para la transfusión del plasma fresco congelado. Como ya mencionaron antes, el plasma fresco congelado lo podemos obtener a partir de plasmaféresis, en la que preparamos el plasma de la sangre y se devuelven todos los hematíes. Generalmente el plasma puede ser viable alrededor de un año mientras se lo mantenga a una temperatura de menos 32 grados Celsius. Y importante es que también una vez que se lo descongela el plasma, se lo debe aplicar en las primeras 6 horas, puesto que luego ya no es útil, especialmente los factores de coagulación. Algunas recomendaciones para la selección del plasma de acuerdo al grupo sanguíneo y al factor RH del paciente. Tenemos que la primera opción es aplicar el plasma de un idéntico grupo sanguíneo, aunque también se puede aplicar el plasma, por ejemplo, del grupo A para receptor B, el plasma del grupo B para receptor A, siempre que tanto el del grupo A y del grupo B, siempre los títulos de las aglutininas sean bajos, y también descartar la presencia de las hemolicinas. Esto con el objetivo igual de evitar alguna reacción serológica, como puede ser igual una aglutinación o especialmente también la lisis de los hematíes. No se debe utilizar plasma O en receptores con otros grupos sanguíneos, excepto que sean situaciones críticas. Es por eso que igual en neonatos o pacientes en los que aún no se identifique el grupo sanguíneo O, no se debe utilizar el plasma de este grupo, ya que la transfusión de grandes volúmenes puede dar lugar a una hemólisis inmune. Y en cuanto al factor RH del paciente, tenemos que, bueno, en este caso no afecta mucho porque el plasma se lo puede suministrar independientemente de este antígeno. No es necesario que se aplique ninguna vacuna, ninguna medida profiláctica. Incluso un paciente que tenga, digamos, grupo RH negativo puede recibir el plasma del grupo RH positivo, siempre que la técnica de separación haya sido correcta. Otra indicación para aplicar el plasma es en la deficiencia de un único factor de coagulación. El plasma solo puede utilizarse para reemplazar deficiencias aisladas hereditarias de factores de coagulación para las cuales no existan disponibles productos fraccionados libres de virus. Especialmente es en el caso de la deficiencia del factor 5 y del factor 11. Y en el caso del crío precipitado, esto igual se lo va a aplicar a pacientes que tengan deficiencia de fibrinógeno congénita, disfibrinogenemia o hipofibrinogenemia adquirida, cuando los niveles del factor 1 caen por debajo de 1 gramo por litro. También tenemos el caso de las deficiencias de múltiples factores de la coagulación, especialmente aquí están asociados a hemorragias severas. Por ejemplo, tenemos a la coagulopatía intravascular diseminada. Esta no es una enfermedad en sí misma o un síntoma, sino que más bien es un síndrome que es secundario a una condición clínica ya subyacente en el paciente. Bien puede presentarse en una enfermedad hepática severa o también puede presentarse en las leucemias, tanto en la aguda como en la crónica. Aquí van a estar disminuidos varios factores hemostáticos en la sangre, pero particularmente son los factores el 1, el 5, el 8 y el 3. Las recomendaciones en este caso nos dicen que no se debe usar el plasma de forma profiláctica, independientemente de los resultados de las pruebas de laboratorio. El plasma está justificado sí en pacientes que requieran procedimientos invasores o que tengan alguna patología en la que exista alto riesgo de sangrado. Y en los pacientes críticos se recomienda el uso de una dosis de 30 mililitros por kilogramo en reemplazo de la dosis convencional, que es de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Otra indicación es la reversión del efecto de anticoagulantes orales. Lo que hacen los anticoagulantes orales es inhibir las enzimas del ciclo de la vitamina K. En cuanto a las recomendaciones, hay varias formas de revertir este efecto. Primero está la suspensión de la droga anticoagulante. También está la administración de la vitamina K parenteral, 5 miligramos por inyección intravenosa lenta en personas adultas y 30 unidades por kilogramo en el caso de los niños. Cuando el INR supera 8, aún en ausencia de sangrado, se va a recomendar utilizar vitamina K. Y también está la transfusión del plasma o concentrados de complejo protrombina. En caso de la población adulta, igual se recomienda utilizar el plasma fresco congelado cuando presente sangrado severo y si está bajo tratamiento anticoagulante. Y es lo mismo para los pacientes pediátricos. También tenemos el caso de la enfermedad hepática severa. Aquí va a haber un déficit en cuanto a la síntesis de todos los componentes del sistema hemostático. Esto da lugar a que se dé una prolongación en el tiempo de la protrombina.
Asimismo, la predisposición al sangrado en este caso puede estar incrementado, por ejemplo, en el caso de las disfibrinogenemias, también se tiene trombocitopenia, o también si está la hiperfibrinólisis, que pueden estar asociados a este cuadro. También esos pacientes pueden presentar sangrado digestivo por la hipertensión portal. Hay mayor frecuencia de enfermedades gastrointestinales, mayor frecuencia de desnutrición. También existe la mayor necesidad de hacer intervenciones quirúrgicas, incluso las funciones hepáticas. En este caso, sí se recomienda el plasma para prevenir el sangrado en pacientes que tengan enfermedad hepática con un tiempo de protrombina debajo del límite hemostático que se recomienda y que especialmente se van a someter a algún procedimiento que sea invasivo. Y en caso de administrar el plasma, se recomienda siempre reiterar los estudios de coagulación una vez que ya se realiza la transfusión. En el caso de la cirugía cardíaca, una de las consideraciones a tener en cuenta es que en los pacientes que se sometieron a una cirugía de puente coronario, ellos reciben entre 25.000 a 30.000 unidades de heparina con el fin de balancear la trombogenicidad de la bomba y del circuito. Y asimismo, la hemostasia bajo los efectos de la heparina y su reversión con la protamina se lo va a monitorear con el TCA, que es el tiempo de coagulación activado. Y en este caso no se va a recomendar usar el plasma de forma profiláctica en la cirugía cardiovascular. También tenemos la enfermedad de von Willebrand. Bueno, en este caso, la terapia ideal en pacientes que no respondan a la desmopresina va a ser igual todos los productos que contengan el factor 8. Algunos estudios evidencian que administrar el crioprecipitado cada 12 a 24 horas va a normalizar los niveles plasmáticos del factor 8, va a cortar el tiempo de sangría y va a prevenir el riesgo de sangrado. En el caso de aplicar también simultáneamente el crioprecipitado con el plasma, se ha visto que esto controla la hemostasia y normaliza los tiempos de sangría. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que el tratamiento supletorio ante el sangrado se lo debe realizar con concentrados de factor 8 ricos en factor de von Willebrand. Y ante la imposibilidad de uso de concentrados por falta de disponibilidad, se pueden utilizar a los crioprecipitados tanto en el tratamiento del sangrado como en la profilaxis. Ya, acá tenemos también a la púrpura trombocitopénica trombótica. Bueno, esta es una enfermedad de agregación plaquetaria diseminada que no va a generar ninguna anomalía en los tiempos de la coagulación. Aquí generalmente tenemos una pentada, que son la anemia hemolítica microangiopática, tenemos la trombocitopenia, la disfunción renal, también tenemos aquí a los accidentes isquémicos cerebrales. Generalmente no se debe esperar a que se presenten los 5 componentes para iniciar el tratamiento, únicamente con 2 de estos signos. También está la prueba de COMS negativa. Si aparecen 2 de estos, ya se debe iniciar con el recambio plasmático. Entonces, este va a ser el tratamiento de primera elección. Se recomienda realizar recambios de entre 30 a 60 mililitros por kilogramos al día e incrementar el volumen en caso de respuesta mala o resistencia al tratamiento. Los recambios no se deben de tener de forma abrupta, sino de forma lenta. Se recomienda utilizar unidades de plasma pobre en crío como la solución de recambio, y las transfusiones de plaquetas van a estar contraindicadas a menos que exista una hemorragia masiva que comprometa la vida o una hemorragia en el sistema nervioso. Asimismo, tenemos otras recomendaciones en el caso del cáncer y trasplante hematopoyético. Se recomienda igual el recambio plasmático terapéutico. Y en la púrpura que es congénita, también se recomienda el plasma en caso de que exista en caso de que la enfermedad esté. Y el plasma preso congelado no va a estar indicado en estas circunstancias: en el reemplazo de volumen en niños y en adultos, en la alteración de los estudios de la coagulación, como líquido de sustitución al recambio plasmático terapéutico, como aporte de proteínas plasmáticas y como aporte de las inmunoglobulinas. Ya. En cuanto a las recomendaciones y aspectos claves para la administración de la transfusión, bueno, acá tenemos, ¿puedes pasarle? ¿Sí se me escucha? Ya. Bueno, aquí se la dividió, bueno, desde el principio de la transfusión, desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer antes de hacer una transfusión?
Entonces, al médico a cargo del paciente debe determinar la necesidad de la transfusión según los criterios que se mencionaron anteriormente en la guía. Y también, obviamente, se tiene que hacer en estos procesos firmar el consentimiento informado por el paciente. No solo eso, sino que también resolver las dudas del paciente, cualquier duda que tenga. También llenar la solicitud de transfusión en la cual se deben tener todos los datos del paciente, como el nombre, la edad, el sexo, la procedencia, el diagnóstico de base y también el diagnóstico por el cual se refiere una transfusión. En cuanto a también se debe tener una etiqueta de identificación del paciente. Bueno, esto es en algunas instituciones que se requiere esto. Y esta debe ir adherida en la solicitud de la transfusión. Y también se debe hacer una firma, la firma, y ahí debe ir la firma y el sello del médico que va a solicitar esta transfusión. También se debe registrar en la historia clínica del paciente la indicación por la cual se requiere esa transfusión y también las solicitudes telefónicas. Que solicitan estas transfusiones solo se deberían aceptar en casos extremos como cuando un paciente presenta un shock hipovolémico. Ya. En cuanto a las indicaciones para una transfusión en la historia clínica, aquí las recomendaciones para prescribir este tipo de transfusión, aquí el médico, el cual pide la transfusión, va a tener que registrar claramente el motivo por el cual se pide la misma. Y también esta indicación debe ir en la historia clínica. También no podrá ser colocada ninguna unidad de sangre que no cuente este tipo de, como decir, motivo en la historia clínica, excepto en situaciones de emergencia. Ya, en cuanto a las recomendaciones para la muestra pretransfuncional, aquí las muestras deben ser extraídas solo por el personal adecuado, como un médico, enfermeras o el médico transfusional. Y antes de la extracción de la muestra se va a tener que realizar la debida identificación del paciente. También a se le va a preguntar el nombre, el apellido, o también puede ser a un familiar o a algún personal a cargo como un médico o una enfermera. Y aquí también debe ir constatada el número de la historia clínica. También se tiene que verificar estos datos de la pulsera del paciente para evitar algunas confusiones. En cuanto a la extracción de la muestra, aquí se debe obtener una muestra, como ya sabemos, en el tubo ETA, el cual debe ser como mínimo una extracción de 2 mililitros. Y en cuanto a esta, debe ir rotulado en este tubo la historia clínica, las iniciales del operador y la fecha en la que se hizo la extracción. Y bueno, aquí en caso de que el tubo sea muy pequeño, lo que se hace por lo general es llenar en un papel aparte todos estos datos anteriores y se las va a pegar al mismo tubo. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al creo que fue anterior. Ya, en cuanto a las recomendaciones para las recomendaciones para la utilización de la jeringa, bueno, aquí van a ser útiles transfundir solo para transfundir volúmenes muy pequeños y esto por lo general se lo aplica en neonatos. También siempre se les debe incorporar a las mismas el filtro para la transfusión y se debe tener adherida la etiqueta correspondiente a la unidad original una vez que se llena a partir de ella. También se deben extremar los cuidados al manipular la misma, ya que se genera un circuito abierto al trasvasar el volumen desde la unidad original, con los potenciales problemas de asepsia y también de conservación.
Ya, en cuanto a las recomendaciones para la utilización de la bomba de transfusión, aquí se va a utilizar para la administración de transfusiones en pacientes de bajo peso, en los cuales es importante adecuar un preciso control del volumen infundido. Y también los equipos deben estar probados por la infusión de la concentración de los glóbulos rojos, y también deben ser usados siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante debido al riesgo que existe a la hemólisis. Y en cuanto a las recomendaciones para la utilización de equipos de presión externa, aquí el objetivo de utilizar estos tipos de equipos es como que hacer posible que se transfunda en un tiempo más rápido, y estos solo se usan en situaciones críticas y con un acceso venoso que sea de un diámetro más grande. Y en cuanto a la presión que debe ejercerse, no se debe ejercer esta a más de 300 milímetros de mercurio, perdón. Te sale por acá. Ya. En cuanto a la recomendación de la utilización de los calentadores, bueno, aquí se debe tener bastante cuidado con esta utilización. Bueno, para calentar la sangre tiene que siempre controlarse la temperatura, ya que puede producirse hemólisis. En cuanto al uso de los calentadores, también estos van a ser utilizados solo para el servicio de medicina transfusional, anestesiología, y bueno, también esto es indispensable que los calentadores mecánicos, como lo mencioné anteriormente, cuenten con un control de la temperatura. Ya, y estos pueden ser utilizados para prevenir una hipotermia en el paciente, y esta puede ser causada por infusiones que sean muy rápidas y requieran grandes volúmenes mayores de 15 mililitros por kilogramo por hora, especialmente en neonatos. Y en cuanto a las recomendaciones para la utilización de soluciones endovenosas en la transfusión, en cuanto al cloruro de sodio del 0,9%, esto se lo va a utilizar para verificar la permeabilidad que hay en la vía, y la albúmina al 4 al 5%, y también se va a utilizar, es recomendado utilizar el plasma, ya sea el A, el B o el O, según el paciente lo requiera, o sea compatible. Ya, en cuanto a las contraindicaciones del uso de soluciones durante las transfusiones, aquí nunca deben administrarse simultáneamente con la transfusión las siguientes soluciones, como son los electrolitos como el Ringer del lactato y las soluciones coloides que contengan calcio, porque esto es lo que van a provocar es una coagulación en la vía de infusión. Y también los carbohidratos como las dextrosas al 5%, soluciones hipotónicas de sodio, porque van a provocar hemólisis. En cuanto a otras contraindicaciones sobre el uso de los medicamentos durante las transfusiones, aquí nunca se va a recomendar el uso o la administración de esta transfusión junto con medicamentos. Y los medicamentos, bueno, esto es debido a que no va a existir como una cuantificación del medicamento administrado, entonces por lo que puede pararse de transfundir y se va a perder esta cuantificación, y solo debe utilizarse en casos de extrema emergencia, y también en casos de que el paciente tenga una reacción. Aquí no se va a saber si es a causa de esta transfusión o a causa del medicamento, entonces por eso no se recomienda eso. En cuanto a las recomendaciones para el manejo del tiempo de la transfusión, bueno, la tasa de infusión del componente depende de la condición clínica del paciente, y esta estará establecida por el médico. Y para la sangre y cada uno de sus componentes, el tiempo máximo aceptable para la transfusión es de 4 horas. Más allá de este periodo, si no se cuenta con una adecuada temperatura, bueno, esta sangre tiene que ser descartada. Y en cuanto a los responsables de la colocación de la transfusión y el monitoreo del paciente durante la misma, deberán completar los registros correspondientes de la etiqueta de herida a la
al inicio, bueno, a la hora de inicio de la transfusión y la finalización de la misma, y también la tolerancia. Y en cuanto a las recomendaciones durante la transfusión, bueno, aquí es esencial asegurarse de que el paciente sea observado durante y después de la transfusión, especialmente durante los 15 primeros minutos. Y aquí el paciente al inicio de la transfusión se le va a tomar los signos vitales y luego de los primeros 15 minutos también se le va a tomar los signos vitales, porque en este periodo de tiempo es el tiempo en el que tiene como que más riesgo a tener reacciones adversas. Y también se recomienda adecuar el goteo para alcanzar la tasa de infusión indicada y observar al paciente en intervalos de tiempo regulares. Ya. En cuanto a las recomendaciones ante la sospecha de una reacción adversa asociada a la transfusión, bueno, aquí cuando se ve que el paciente tiene una reacción adversa, se detiene la transfusión o también se puede comunicarse con el servicio de medicina transfusional. Aquí también se recomienda mantener la vía endovenosa permeable, tomar los signos vitales, verificar la identidad del paciente, también conservar la unidad y comenzar el tratamiento pertinente. Y en cuanto a las recomendaciones para la finalización de la transfusión, aquí también se tiene que registrar en la etiqueta los datos correspondientes, como el nombre del paciente y también los datos correspondientes a la finalización de la transfusión. Y aquí también se tiene que firmar la misma y adherir la etiqueta o el rótulo en la hoja de indicaciones médicas, en la debida historia clínica del paciente. Y también se debe adherir la etiqueta o rótulo a la hoja de indicaciones médicas de la historia clínica del paciente. También se recomienda retirar la guía de transfusión y si el paciente no presenta signos o síntomas relacionados con una reacción adversa, descartar la unidad que se le puso y esto siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Y también si la transfusión se suspende, completar el registro correspondiente en la debida etiqueta de unidad. Y comunicar la suspensión y las debidas causas de las mismas al servicio de medicina transfusional. Ya, para finalizar vamos a ver el análisis de un caso clínico. Lo voy a leer y después hay algunas preguntas para que me ayuden a contestar. Bueno, se trata de un paciente masculino. Sí, doctora. José, descansemos 5 minutos. Levántense, tomen agua, vayan al baño y luego vamos con el caso clínico, ¿sí? Para que no se les haga muy pesado. 5 minutos. Serían las 5. Perdón. No, sí, las 5. 5 y 5 nos conectamos nuevamente, ¿sí? Ya, listo, doctora. Descansen, gracias. Por favor, 5 minutitos.
Bien, podemos empezar. Ya, bueno, ahora sí. Se trata de un paciente masculino de 26 años de tipo... Un paciente masculino de 26 años de tipo de sangre AB positivo, víctima de un accidente de tránsito en posición de piloto. El paciente se acerca a consulta por emergencia y presenta un dolor intenso en hipocondrio izquierdo. Al examen físico, el paciente se encuentra febril, desorientado en tiempo, lugar y persona, se evidencia palidez cutáneo-mucosa. El abdomen es blando, depresive y doloroso a la palpación, principalmente en hipocondrio izquierdo. No se presenta o no se evidencia peritonismo. Se realizan las maniobras de Murphy y de McBurney, ambas resultan negativas. Y no se palpan ni masas ni organomegalias. Además, los ruidos hidroaéreos están disminuidos. Se realiza la toma de signos vitales y se obtienen los siguientes valores. Tensión arterial, 76-54 milímetros de mercurio, hipotenso. Presión de pulso disminuida, frecuencia cardíaca, se evidencia taquicardia de 138 y frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, taquipnea. La analítica también ingresa los datos más relevantes, una hemoglobina de 8 gramos por decilitro disminuida y el hematocrito 24% disminuido. Entonces, ¿alguien podría, por favor, con estos datos orientarme sobre algún diagnóstico probable? Yo pues, ¿qué podría? A ver, Kevin, dime. Bueno, podría ser que tiene este paciente una anemia, podríamos decirlo así nomás, como general. Ya, perdón, que está un poquito mal entendido. Juan Ramiro también levantó la mano. No sé si... Sí, precisamente está muy bien, la verdad. Hablamos de valores muy, muy claros de anemia. En este caso, una hemoglobina de 8 gramos por decilitro y de hematocrito de 24%, que básicamente, si recordamos la definición que vimos al inicio de la clase de anemia, la disminución de hematíes en el hematocrito y de la hemoglobina. Muy bien, es un aspecto muy importante y una buena observación. Cuéntanos, Juan, ¿qué podrías decirnos? También en base a lo que plantearon en el caso, tal vez puede haber sido una hemorragia, o sea, por el traumatismo que sufrió, y por la ubicación que estás mencionando, que es en el hipocondrio izquierdo, yo creo que tal vez sea una rotura de vaso, y esto está provocando la hemorragia y está provocando estos valores. Ya, gracias, Juan. Aquí podemos observar la venta, ahí estamos realizando el caso, pero es qué chévere. Que se haya presentado, porque ambos criterios, o sea, algo mejor fundamentado, precisamente que es una ruptura esplénica traumática, ya que el paciente sufrió un accidente de tránsito y es muy común que se presente una rotura de vaso, en este caso traumática, es la causa más probable de una hemorragia abdominal que se presenta. Y todo esto se evidencia mucho mejor, dolor en el hipocondrio izquierdo. También se está presentando el aptanio mucótico, que son la presión y la hipotensión, vemos una tensión muy baja, y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria elevada. Entonces responderían los dos. La primera es una ruptura esplénica y la segunda que todos estos valores se encuentran disminuidos o elevados debido a la hemorragia que se está presentando, una hemorragia aguda. Y Juan, tú mismo o alguien que podría ayudarme, ¿con qué pruebas diagnósticas solicitarían para confirmar ese diagnóstico y qué esperarían encontrar en esas pruebas? Adelante, Andrés. A ver, tomando en cuenta que pues, se mencionó que en este caso puede ser una ruptura pues, espontánea del vaso, principalmente exámenes imagenológicos como puede ser la ecografía para determinar si existe en este caso sangre o líquido en la cavidad peritoneal. Sí, precisamente. ¿Puedes cambiarle, por favor?
Ya, a este paciente se le realizaron 2 pruebas, una ecografía abdominal superior y una tomografía axial computarizada. Y podemos observar lo que Anderson nos mencionaba. En la ecografía podemos observar el vaso, el hígado y las flechas indican en este caso lo que se conoce como hemoperitoneo, es decir, sangre en la cavidad peritoneal. Y en la tomografía computarizada podemos observar cómo se evidencia el momento o justo la disección que presenta el vaso, en este caso, la ruptura esplénica. Bueno, ya sabemos ahora qué es una ruptura esplénica y que se presenta una hemorragia aguda. El paciente está hipovolémico. ¿Podría alguien, por favor, con los parámetros que ya mencionamos durante la clase, clasificar qué tipo de hemorragia sería? Adelante, Yulei. Ya, bueno, tomando en cuenta que la tensión arterial está disminuida y como es una hemorragia, además la presión de pulso está disminuida y la frecuencia cardíaca está a 138, la cual bueno, sería de clase 3, ya que aquí dice que la frecuencia cardíaca sería mayor a 120 y también la frecuencia respiratoria está a 35 y en la clase 3 decía que iba de 30 a 40. Sí, precisamente. Bueno, aquí no tenemos mucha complicidad, básicamente tenemos que observar los parámetros y encasillar nuestra clasificación. Es una hemorragia de tipo 3. Incluso si observaban en la última pregunta se menciona que se pierde 1500 mililitros, lo cual nos ayudaría aún más confirmar que sí se trata de una hemorragia clase 3. Bueno, entonces ese es el diagnóstico final, una hemorragia clase 3. ¿Alguien me recuerda, por favor, cuál sería la conducta a seguir, cómo se manejaban las hemorragias agudas? Adelante, Majito, dinos. Bueno, a ver, según el esquema que teníamos en la guía, bueno, primero decía que teníamos que identificar el lugar de la hemorragia, bueno, que ya lo hicimos. Posteriormente, la toma de signos vitales de formas repetitivas, también pedirle un hemograma con recuento plaquetario al paciente, así como también sus factores sus tiempos de coagulación. Y de igual forma era importante pedir lactato sérico y también los ácidos, bueno, el ácido base, para ver si es que, bueno, para ver la extensión del shock que se produjo y posteriormente pues también se realizaría de inmediato la reparación de la lesión de forma quirúrgica. Y pues también en este caso, como ya tenemos todos los parámetros, habría que realizar una transfusión al paciente para poderlo estabilizar. Ya, Majito, muchas gracias. Sí, perfecto en todo lo que se menciona, salvo una pequeña cosita. Hay que tener presente, no se olviden que luego de monitorizar, de pedir exámenes de laboratorio, realizar la cirugía y todo, ya se debe empezar a manejar en este caso la oxigenación tisular. Entonces se inicia como primera instancia la expansión de cristaloides. Siempre y cuando manteniendo la presión arterial entre 80 y 100, sobre todo en este paciente que ya está por debajo de los valores normales y ya se está presentando una hipotensión, ya está menos de 80 a 100. Entonces eso debería prepararse en instancia. Entonces ya se realiza la corrección con coloides. El paciente está en cirugía ya, se lo llevó al paciente entre 80 y 100 en la hipotensión, pero aún se presenta con frecuencia respiratoria a 30 respiraciones por minuto, está taquipnéico, también está taquicárdico, sí, y tiene 134 latidos por minuto, y el llenado capilar está ausente. Las enfermeras mencionan que lo que se estimó de pérdida de sangre fue aproximadamente 1500 mililitros. ¿Cuál sería la medida terapéutica final, dando en este caso con el paciente que no deja de hacer taquipnea ni taquicardia y que no tiene llenado capilar? Adelante, Juan, dinos. Tal vez no sería igual en la tabla mencionada que se habría aplicado una transfusión de la concentración de glóbulos rojos. Sí, exactamente.
estos ya son criterios para ahora sí ya transfundir un concentrado de glóbulos rojos. Recordemos que los criterios para transfundir es siempre que el paciente tenga menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, cuando las pérdidas estimadas de sangre sean más del 40%, ya que esto es incompatible con la vida. Entonces, si podemos hacer un cálculo, bueno, aquí fue mi error, la verdad no se ha escrito, pero suponiendo que el paciente tenga 5 litros de sangre, ha perdido 1500. Si hacemos una regla de 3, nos damos cuenta que la pérdida de sangre es del 30%, es decir, que no estaría indicada la transfunción de los glóbulos rojos, del concentrado. Pero no tenemos que olvidar un apartado muy importante que menciona la guía, que dice que sí se debe transfundir cuando el paciente haya perdido el 30% de sangre y aún siga taquiméico, taquicárdico y sobre todo que aún tenga un llenado capilar deficiente, como se presenta este paciente. Ya se corrigió un poco la volemia, ya está en valores de 80 a 100, que es lo estimado, pero no sale de taquicardia ni de taquicamia y no hay llenado capilar. Entonces, finalmente, aquí sería el punto en el que ya decidimos transfundir el concentrado de glóbulos rojos. Entonces, no se debe olvidar nunca monitorear bien, pedir pruebas de laboratorio, tantos tiempos de coagulación o el ácido base para identificar si es que ha habido ya daño de órgano, ya iniciar con la expansión de coloides y finalmente darnos cuenta si es que se debe o no transfundir un concentrado de glóbulos rojos en base a los criterios que se presentan en la guía. Y eso sería todo. Muchas gracias a los que participaron. Ok, bien, gracias a los que expusieron. Este es un tema un poco complejo porque no se lo maneja abiertamente, inclusive a veces cuando ya recibimos la clase, muchas de las veces se olvida este tema y lo dejamos a veces a un lado, pero lo importante en este tema es que de aquí en más nosotros vamos a ver lo que son todas las patologías, cuándo requerir transfusiones sanguíneas y cuándo no. Y lo que decía realmente José era que cada paciente debe ser valorado individualmente, porque una guía no es una camisa de fuerza en la cual dice hemoglobina 7, menor a eso se transfunde todo, pero si tiene una hemoglobina de 7 y hemodinámicamente está estable, no requeriría transfusión, pero pueden haber pacientes que con hemoglobina de 7 están taquimneicos, no tienen llenado capilar y requieren urgentemente una transfusión sanguínea. Todo depende de cada paciente y la valoración que se haga a cada paciente. No sé si yo les quería también compartir un poco más sobre lo que son los componentes sanguíneos para reforzar. Ahora les comparto pantalla. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bien. No sé si están viendo la pantalla ahí. ¿Está claro todo? Sí, gracias. No. No. Bien. Entonces vamos a ver un poco sobre los componentes sanguíneos, cómo se los obtiene. Tenemos que normalmente cuando se realiza una donación de sangre, siempre se va a obtener una sangre total. Actualmente la sangre total como tal ya no se la utiliza, o sea, no sacamos una sangre total y se la tiene disponible en el banco de sangre para transfundirla como tal. Todo lo que se obtiene de un donante es sangre total, pero esta se la centrifuga y se obtiene diferentes componentes. Una sangre total, al momento de centrifugar, se la ve en este sentido. Están los hematíes, glóbulos rojos, la capa leucoplaquetaria y el plasma. Esto de aquí es separado en diferentes bolsas. Hay unas bolsas con circuito cerrado que se separa todos los componentes y actualmente la sangre total no se la utiliza, sino únicamente como materia prima para obtener los componentes sanguíneos.
Existen las bolsas simples, de las cuales se obtiene 450 ml de sangre. Eso es lo que se realiza en cada donación. Como ven, es menos de medio litro lo que se dona a las personas que han donado. Siempre se preguntan, ¿me van a sacar 1 litro de sangre? Y lo que se saca aproximadamente es el 10.5% de la volemia total. O sea, es muy poco. Esta cantidad que se extrae es para que el donante no sienta ninguna reacción y sienta que está perdiendo sangre. Además, en esta bolsa se acompaña de anticoagulante, que es el 63 ml, y que tiene un peso total de más o menos 520 ml, que tiene en total una bolsa con sangre total. También existen las bolsas dobles. Muchas de las veces los donantes, cuando están en la silla para donar, ven muchas bolsas y preguntan si todas esas se van a llenar. Y en realidad la que se llena es la que está con la aguja, con la manguera y la aguja guía, con la que se obtiene la sangre total. Y luego de eso se centrifuga y se obtiene en la bolsa madre, queda el concentrado de glóbulos rojos, y en la otra bolsa pasaría el plasma fresco congelado. También se tiene lo que son las bolsas triples para el total, de la cual se va a obtener el concentrado de glóbulos rojos y el plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas tiene que ser nuevamente centrifugado para obtener lo que es el plasma fresco congelado y el concentrado de plaquetas. Muchas de las veces ustedes han visto en los eslogans donde dicen que una donación salva 3 vidas. Es porque de una donación se obtienen los concentrados de glóbulos rojos, el plasma fresco congelado y el concentrado de plaquetas. Cada uno de estos componentes puede ir a un paciente diferente. Igual, de una bolsa triple se obtiene lo que es el concentrado de glóbulos rojos, el plasma fresco congelado. Este plasma se lo lleva a congelación por 24 horas y luego 12 horas después se lo descongela y se vuelve a centrifugar y se obtiene lo que es el crío precipitado. Y el plasma que queda es un plasma sobrenadante de crío que carece de factores de la coagulación lábiles. Todos estos son hemocomponentes o componentes sanguíneos. Y también tenemos lo que son los hemoderivados del plasma. En muchos lugares de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y en Europa existen lo que son las fábricas de los hemoderivados, en las cuales se lleva grandes cantidades de plasma, del cual se van a obtener diferentes hemoderivados. Este plasma es sometido a inactivación viral para evitar cualquier infección por virus de HIV, hepatitis B y hepatitis C. Lo que se obtiene de este plasma, si es que es un plasma fresco conservado a temperaturas adecuadas y también en el tiempo menor a 1 año, se puede obtener albúmina, la inmunoglobulinas totales, inmunoglobulinas RH y también lo que son factores de la coagulación. Entonces, estos se denominan hemoderivados del plasma. Los agentes conservantes de las unidades de sangre tenemos que hay de 2 tipos en nuestro medio. Las bolsas que tienen CPDA, que duran 35 días, o sea, los glóbulos rojos se los puede almacenar 35 días. Y las bolsas que tienen actualmente el sagmanitol, que se puede conservar los glóbulos rojos por 42 días. Entonces, las que se conservan 35 días tienen citrato, fosfato, dextrosa y adenina. El citrato es un anticoagulante, agente quelante del calcio. El fosfato estabiliza el pH, evita la disminución del 2,3-difosfoglicerato. La dextrosa va a proveer energía durante el almacenamiento generando ATP por vía glicolítica y la adenina preserva la membrana del glóbulo rojo. Y el sagmanitol preserva la membrana del glóbulo rojo y lo mantiene por más días que pueden estar hábiles para poder ser transfundido. La sangre total como tal, como la ven aquí, es únicamente para obtener los componentes sanguíneos. Este tiene un volumen de 450 ml, más o menos 45 ml, tiene un hematocrito entre 37 y 44% y hemoglobina 12.5. Se almacena entre 2 a 6 grados centígrados, tiene una función que es proporciona la capacidad de transporte de oxígeno, es un expansor de volemia y aporta factores de la coagulación. Actualmente ya no se utiliza sangre total como tal, sino únicamente para procesar los componentes. Anteriormente, hace muchos años atrás, se utilizaba la sangre total, pero se vio que se presentaban muchas reacciones adversas y por esa razón actualmente todo
se separa. La dosis es de 14 ml por kilo de peso y una unidad de sangre aumenta 1 gramo de hemoglobina. La indicación, como les dije, está reevaluado su uso por el riesgo de sobrecarga circulatoria y también por el riesgo de formación de anticuerpos. Se la utiliza a esta como sangre total reconstituida, que puede ser el concentrado de glóbulos rojos de un donante con el plasma de otro donante, especialmente para exsanguinotransfusión cuando hay incompatibilidad ABO y RH en los neonatos. Algunos casos de sangrado masivo, cuando el sangrado es mayor al 30%, no solamente se coloca concentrado de glóbulos rojos, sino también se utiliza ya plasma y plaquetas. Y en ese sentido se reconstituye para que vaya en una sola vía lo que son los glóbulos rojos y el plasma. Si no se dispone de otro componente, pero actualmente ya no es necesario tener sangre total en ese sentido. Tiene que infundirse por vía intravenosa no mayor a 4 horas. La compatibilidad tiene que ser siempre isogrupo, porque aquí como tiene plasma, el plasma no es compatible con el mismo grupo. Si es que fuera otro grupo sanguíneo. Entonces tiene que, si el paciente es O, administrar O, si es A, si es B, B, y si es AB, AB. Y según el RH, si es RH positivo, puede recibir RH positivo y RH negativo. El RH negativo recibe únicamente RH negativo. El concentrado de glóbulos rojos ya está centrifugado y tiene un volumen de 300 más menos 50 ml. Tiene un hematocrito, como está concentrado, tiene un hematocrito de 50-60% y una hemoglobina de 60 gramos por decilitro. El valor siempre lo solicitan los de neonatología porque requieren este valor de hematocrito para la transfusión en los neonatos. Igual se almacena de 2 a 6 grados centígrados. La función primordial o fundamental de los glóbulos rojos es de restaurar o mantener la capacidad de transporte de oxígeno para cumplir con las demandas tisulares. Es lo único que se requiere, no se debe transfundir porque el paciente está pálido, porque el paciente quiero mandarlo más rosadito a su casa, o porque pienso que necesitaría una transfusión, pero si está hemodinámicamente estable, no requiere ser transfundido. La dosis es 14 ml por kilo de peso del paciente. Por cada unidad administrada es esperable un aumento de 10 gramos por litro, o sería 1 gramo por decilitro, y de hemoglobina y 3% de hematocrito. Está indicado cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro o un hematocrito menor a 25. Y o también en pacientes con anemia crónica. Como les dije, estos valores nunca son estándares. Paciente que tenga 7, paciente que tiene que ser transfundido. Siempre debe haber una valoración clínica individual en la cual se deba valorar. Si tengo un hematocrito de 7, pero si hemodinámicamente está estable, no requeriría transfusión. Pero si tiene igual una hemoglobina de 8 o 9, pero hemodinámicamente está inestable, tendría que valorar la transfusión de sangre. Por esa razón, siempre valorar cada paciente. Las contraindicaciones: no se utiliza para aumentar volumen sanguíneo, para eso están los cristaloides y coloides, no como tratamiento de anemias, especialmente por deficiencia de hierro o vitamina B12. Para ese sentido existe lo que es el hierro y la vitamina B12 por vía intravenosa, que se podría utilizar, ya que si tenemos una médula que está regenerativa, que está produciendo glóbulos rojos, yo no requiero administrar lo que es concentrado de glóbulos rojos para un paciente que está con deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B12. Los concentrados de glóbulos rojos se debe administrar en tiempo no mayor a 2 horas, máximo 4 horas, porque si se tiene mucho tiempo, por ejemplo 12 horas, se le pone la unidad en la noche y se la va a sacar en la mañana, toda la noche está a temperatura ambiente, y cuando hace calor, por ejemplo, estéreas. Cuando existe hipervolemia o también un paciente con función cardiopulmonar disminuida, se debe administrar entre 3 a 4 horas, o sea, la transfusión va a ser más lenta. Goteo lento, los primeros 15 minutos, siempre cuando se transfunda un concentrado de glóbulos rojos, tiene que evaluarse en los 15 primeros minutos si no se presenta una reacción. Nunca colgar la bolsa y dejarlo al paciente solo. Luego de los 15 minutos, si no hay ninguna reacción, se debe administrar a 60 gotas por minuto o de acuerdo al criterio médico o condición clínica del paciente, pero nunca pasarse las 4 horas. Cuando hay una hemorragia, cuando hay un politraumatismo y está sangrando y hemodinámicamente está comprometida la vida del paciente, debe ser un goteo muy rápido para restaurar al paciente.
La temperatura hasta la administración no debería superar los 10 grados centígrados. Como les decía, en 4 horas alcanzaría ya los 10 grados centígrados. Si se pasa ese tiempo, alcanzaría ya la temperatura ambiente. Para la administración de concentrado de glóbulos rojos tenemos la compatibilidad según el ABO. El paciente que es este tipo de grupo, que son los 4 grupos sanguíneos O, A, B y AB, siempre reciben como primera opción su isogrupo, o sea, del mismo grupo. El O únicamente puede recibir de su mismo grupo. El A recibe de su mismo grupo y otra opción es del grupo O. El B recibe del grupo B y también del O. El AB, su mismo grupo AB, él tiene más oportunidades de recibir, puede recibir concentrados de glóbulos rojos A, B y O. Este paciente tiene más probabilidades de recibir cuando no se cuenta con AB, porque se cuenta con muy poca cantidad de este tipo de sangre. Se tiene que valorar el stock del banco de sangre para colocar uno de estos, porque no se puede mezclar. Tenía 4 bolsas, necesitaba 10, luego le pongo B y luego le paso a O. Se tiene que evaluar qué cantidad se tiene para colocar únicamente cualquiera de estas alternativas transfusionales. En el RH positivo es igual, un paciente RH positivo recibe el RH positivo, que es su isogrupo, el mismo grupo, y RH negativo. Pero el RH negativo recibe únicamente RH negativo. Las plaquetas se obtienen de 2 formas en nuestro medio. Plaquetas a partir de sangre total de un donante y plaquetas por aféresis. Primero vamos a ver lo que es la donación de sangre total. Es de un solo donante, como les mostré el gráfico anterior. De una donación obtengo una plaqueta también, que aquí hay diferentes bolsitas de plaquetas, tiene un volumen de 50-70 ml. Está compuesto por 5.5 por 10 a la 10 plaquetas por milímetro cúbico de cada bolsita. Contiene plasma entre 50 y 70 ml, leucocitos, como les mostré también en el gráfico anterior, había la capa leucoplaquetaria, que esta capa podría quedarse tanto en los glóbulos rojos como también ir al plasma y luego a la plaqueta. Glóbulos rojos, estos son en escasa cantidad, siempre tienen que estar las plaquetas amarillas, porque si están ligeramente rojas, quiere decir que tienen glóbulos rojos y esa no serviría y tendría que ser siempre isogrupo. Las plaquetas por aféresis de un solo donante se obtiene por un equipo que se llama separador celular. De un solo donante se pueden obtener entre 10 como mínimo hasta 18 plaquetas. Tiene un volumen de 300 ml, como ven es una bolsa grande. Está compuesta por 3 por 10 a la 11 plaquetas por milímetro cúbico. Plasma es en gran cantidad, 200 a 400 ml. No tiene leucocitos porque esta máquina lo que hace es sacar únicamente el componente específico. Tiene glóbulos rojos en escasa cantidad. Aquí tenemos un separador celular, es completamente cerrado, o sea, no entra en contacto con el equipo, o sea, solamente es un cinturón. Aquí va lo que es la aguja, la guía donde están las bombas, y en la parte interna vemos cómo está el cinturón donde va a ir toda la sangre, y luego como es un movimiento como centrífuga, se va a obtener únicamente el componente que se programe sistémicamente. Este puede sacar solo glóbulos rojos, solo plasma, solo plaquetas. Entonces se programa y se obtiene únicamente del donante plaquetas. Por la misma vía se extrae la sangre total, la máquina, las bombas van extrayendo, van centrifugando y posteriormente por la misma vía van devolviendo el componente que no requiere. Entonces de este paciente, por ejemplo, solo se obtiene plaquetas. Y por esa razón se puede, dependiendo del contagio de plaquetas que tenga el donante, se pueden obtener entre 10 hasta 18 unidades de plaquetas, que podrían ser para 2 pacientes. Y es muy ventajoso contar con este tipo de equipos, porque si yo requiero para un paciente 10 plaquetas, tendría que tener 10 donantes. Y con este equipo solamente puedo de un solo donante ya obtener las 10 plaquetas. Esa es la ventaja. De ahí la plaqueta tiene lo mismo que tiene una plaqueta de un único donante como de una de sangre total. Como se almacenan tanto las plaquetas de sangre total como la plaqueta por aféresis, se almacenan entre 20 a 24 grados centígrados. Estas duran únicamente en las bolsitas 5 días, pero en agitación continua. ¿Por qué se agitan? Porque si se las deja estáticas como están acá, empezarían a agregarse a las plaquetas y no servirían para nada cuando se administra a un paciente. ¿Cuál es la función de la plaqueta? Es proveer un número adecuado de plaquetas con funcionamiento normal
para prevenir o detener un sangrado activo. ¿Cuál es la dosis? Es una unidad por cada 10 kilos de peso. Esto es muy importante porque muchas de las veces, para no sobrecargarlo circulatoriamente, piden para una persona adulta de 80 kilos una plaqueta. Esto no va a hacer absolutamente nada en el paciente. Si es que está requiriendo por un sangrado, eso no le va a restaurar o no van a actuar las plaquetas cuando se administran. Entonces, si un paciente pesa 80 kilos, yo le administraría 8 unidades de plaquetas o una féresis de 8 unidades. Siempre se tiene que hacer una valoración del aumento de plaquetas, se tiene que hacer un conteo a la hora para ver si es que el paciente hay una subida de plaquetas o no hay subida de plaquetas, y un conteo a las 24 horas. Se espera un incremento entre 5.000 a 10.000 plaquetas por unidad administrada. La compatibilidad según el ABO, como vemos aquí, un paciente de los 4 grupos sanguíneos podría recibir cualquier tipo de plaqueta. Esto está en la guía y siempre esto está reevaluado. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada plaqueta tenga una mínima cantidad de plasma, y en el plasma, como están las inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas podrían causar reacción adversa, esta cantidad tan pequeña, al momento que entra en contacto con el paciente, se diluiría la inmunoglobulina, desaparecería y no provocaría ninguna reacción. Pero esta tabla tiene que ser evaluada, porque si yo tengo una plaqueta por aféresis, estoy mandando entre 200 a 400 ml de plasma, y podría provocar alguna reacción en el paciente, y esta tabla no nos serviría. Como vemos acá, también la plaqueta del grupo O es administrada como cuarta opción, porque estos pacientes que son del grupo O tienen anticuerpos tanto anti-A como anti-B, que podrían reaccionar con los antígenos, dependiendo del grupo sanguíneo, antígeno A y B, antígeno A o antígeno B que tiene cada paciente. Entonces siempre tiene que reevaluarse la administración de las plaquetas, siempre tienen que ser isogrupo y con la misma alternativa de transfusión del plasma que les voy a mostrar posteriormente. El plasma tiene un volumen de 200 a 250 ml. Este está almacenado a menos 30 grados centígrados y dura un año para que se conserven lo que son los factores lábiles de la coagulación, especialmente lo que es el factor 5 y el factor 8. Este plasma debe ser separado y congelado dentro de las 8 horas de la obtención de la sangre total, porque si yo lo separo a las 12 o al otro día que obtuve la sangre total, ya pierdo los factores de coagulación, especialmente los que les nombré. ¿Cuál es la función del plasma? Como fuente de factores de coagulación, no debe utilizarse como expansor de volemia, para eso están los cristaloides y coloides, tampoco como fuente nutricional, porque anteriormente se lo utilizaba para hipovolemias, pero ya no se lo utiliza actualmente. Como ven, el plasma está congelado, por eso se llama plasma fresco congelado. Esto de aquí, para llevarlo a un paciente, se requiere primero descongelar a baño María a 37 grados centígrados. Y tiene más o menos, este procedimiento lleva 30 minutos descongelarlo. Y cuando piden un concentrado de glóbulos rojos urgente, o 2 o 3, dependiendo de la cantidad, no se lo puede entregar inmediatamente porque tiene que primero descongelarse y realizar las pruebas de compatibilidad. Si este plasma que ya es descongelado y se lo envía hacia el servicio, hacia el piso donde está el paciente, si es que no va a ser transfundido, tiene que ser conservado a 4 grados centígrados más o menos 2 y ser infundido dentro de las 24 horas, aunque los factores irían desapareciendo. En la unidad que permanezca por más de 30 minutos a temperatura no controlada, fuera del servicio de hemoterapia o del banco de sangre, debe ser devuelta al servicio inmediatamente. ¿Qué significa? Si un paciente requiere plasma, el plasma le llevan a piso y el paciente tiene que ser llevado a realizarse un examen, a una interconsulta, a otro lugar para que le realicen un examen que no haya en esta unidad hospitalaria, el plasma no puede permanecer, ni tampoco el concentrado de glóbulos rojos no puede permanecer ahí al lado de la cama, porque ya va a empezar a tomar la temperatura ambiente. ¿Qué contiene el plasma? Todos los factores lábiles y estables de la coagulación. Cada ml contiene una unidad de cada factor de coagulación y entre 2 a 4 miligramos de fibrinógeno. También contiene proteínas plasmáticas como la albúmina. La dosis para la administración de plasma es en pediátricos de 10 a 20 ml por kilo de peso y en adultos de 10 a 30 ml por kilo de peso.
Está indicado en la deficiencia de factores de la coagulación, en la coagulación intravascular diseminada en fase hemorrágica, cuando hay una transfusión masiva, enfermedad hepática severa, deficiencia de antitrombina 3, proteína C y S, en hemofilia B y en tratamiento para la púrpura cambio plasmático. El plasma no está indicado como expansor de volumen, como una solución cristaloide o coloide, no se lo utiliza ni tampoco como fuente de nutrición cuando existe hipoalbuminemia. Se debe administrar luego que se descongela a 37 grados centígrados, se pasa por vía intravenosa en 20 minutos. La infusión debe ser inmediata. ¿Cuál es la compatibilidad del plasma? En este sentido, también esta tabla nos serviría para lo que son las plaquetas por aféresis y las plaquetas cuando se administran en grandes volúmenes, porque ya tendrían grandes volúmenes de plasma. Cuando tengo un paciente del grupo AB, su primera opción es el isogrupo, que sería AB. El paciente A tiene que ser administrado del grupo A, que es su isogrupo, y también como otra opción el grupo AB. El grupo B puede ser administrado del grupo B y como segunda opción AB. El grupo O le pueden administrar del grupo O, AB, el A y el B. Es el que puede recibir, o sea, el paciente que es del grupo O puede recibir de cualquiera de estos donadores, pero solamente en plasma. El crioprecipitado, que es otro componente que se obtiene, tiene un volumen de 15 a 20 ml de plasma. Es un concentrado de proteínas plasmáticas. Se obtiene del plasma fresco congelado, como les indiqué al inicio. Este va a ser congelado y luego descongelado a temperatura de 2 a 6 grados centígrados y que luego tiene que ser nuevamente centrifugado y nuevamente congelado 1 hora después de haberlo preparado. Se almacena igual a menos 30 grados centígrados por 1 año, contiene factor 8, 80 unidades internacionales, fibrinógeno, 150 miligramos, fibronectina, factor 13 y factor de von Willebrand. ¿Cuál es la función del crioprecipitado? Es reposición de fibrinógeno y factor 8. En la enfermedad de von Willebrand se debe priorizar la utilización de los hemoderivados porque ya existen factores específicos. Está indicado en la deficiencia de fibrinógeno, en la deficiencia del factor 13, en hemofilia A, pero en la hemofilia A actualmente ya no se está utilizando porque ha sido reemplazado por los concentrados de factores que son los derivados del plasma. Y en nuestro país ya existen estos hemoderivados que los traen del exterior porque nosotros no tenemos planta de hemoderivados. Y también en la enfermedad de von Willebrand. La administración del crioprecipitado también es una unidad cada 10 kilos de peso, cada 12 o 24 horas. Depende de la etiología o intensidad del sangrado. Se debe descongelar y transfundir intravenoso en 20 minutos. Igual, una vez que se descongela, si es que no se lo utiliza, se debe almacenar a 4 grados centígrados más menos 2 y ser infundido entre las 24 horas. Y si 30 minutos permanece ya fuera del servicio, tiene que ser devuelto inmediatamente porque podría servir este crioprecipitado para otro paciente. Igual, la compatibilidad es igual de acuerdo al plasma, son las mismas condiciones. Y para la transfusión, esto es muy importante, que una decisión de transfundir requiere siempre una valoración individual y cuidadosa de cada caso, ya que toda transfusión es potencialmente peligrosa. Múltiples razones apoyan este criterio. ¿Por qué es importante siempre evaluar una transfusión sanguínea? Porque existe la posibilidad de la transmisión de infecciones, puede ser VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y sífilis. A pesar de que se hagan pruebas de laboratorio de última generación, pruebas de biología molecular, siempre va a existir un periodo de ventana, un periodo en el cual no se puede identificar los anticuerpos y en el cual se pueda transmitir uno de estos virus o parásitos o bacterias y podrían provocar la enfermedad en el receptor. Administrar sangre incompatible siempre se da por errores, que no se compatibiliza bien y podría ser mortal, podrían provocar insuficiencias renales, coagulaciones intravasculares y muertes del paciente. Y también la posibilidad de sobrecarga circulatoria. Si el paciente ya está administrando lo que son cristaloides, coloides, más componente sanguíneo, cualquiera que sea eso, si no se toma en cuenta, el paciente se lo va a sobrecargar circulatoriamente. Y lo otro es administración de antígenos. En este sentido,
Sobre los glóbulos rojos existen alrededor de 40 ante 44 antígenos y estos al momento de ser transfundidos podrían provocar la formación de anticuerpos o sensibilizar al paciente y comprometer el resultado de transfusiones futuras. Toda transfusión debe ser, antes de administrar una transfusión, se hace necesario tener presente y respetar las siguientes precauciones. El consentimiento informado es lo primero, siempre se tiene que informar al paciente, si está inconsciente, a los familiares sobre las ventajas y los inconvenientes de la transfusión, y siempre se va a requerir que este consentimiento informado esté firmado. La solicitud de transfusión, que es vital para el despacho del hemocomponente, siempre tiene que tener todos los campos que solicitan en lo que son los hospitales, Seguro, Isidro Ayora y también las clínicas privadas. Tienen los formularios establecidos por el Ministerio de Salud Pública en el cual tienen que estar todos los campos completamente llenos. Se debe colocar que es nombre del paciente. Por ejemplo, no se le puede colocar un nombre de Castillo en una cama y dejando una cama o al frente de su cama otro José Castillo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pero no van a coincidir nunca los dos nombres y dos apellidos. Con esto evitamos los que son las reacciones transfusionales. O cuando llegue al banco de sangre, diga, este paciente, un José Castillo es A y el otro José Castillo es O. Entonces, ahí podrían haber los errores que se pueden dar también en lo que es la identificación del paciente y luego en la administración del hemocomponente. La edad del paciente, el sexo y la procedencia. El diagnóstico de la enfermedad de base, como indicaron en el caso, él tenía una ruptura de vaso, pero el diagnóstico para la transfusión tiene que ser diferente. ¿Por qué se va a dar la transfusión? Nombre de la institución, el servicio, el número de historia clínica. El nombre y la firma del médico solicitante, es muy importante que siempre se registre los nombres completos y que sello, firma del médico, para poderse comunicar de acuerdo si se tiene un inconveniente o no. La muestra de sangre es vital para realizar las pruebas de compatibilidad. Si no hay muestra de sangre, no se puede realizar y no se puede entregar ningún componente sanguíneo. Se utiliza actualmente aquí en Loja, en el banco de sangre, lo que es el tubo tapa lila, que contiene anticoagulante. Este se debe rotular al pie de la cama. Si yo le saco a un paciente, tengo que en ese momento rotular y sacar, o sacar y rotular, depende de cómo sea el orden que quieran llevarlo ustedes, pero siempre tiene que estar rotulado al pie de la cama del paciente. Debe constar con nombres completos y apellidos, número de historia clínica, las iniciales de quien extrajo la muestra y la fecha de extracción. Si el tubo es demasiado pequeño, como puede sucederse especialmente en pediátricos o en neonatos, se debe registrar en una etiqueta aparte y luego adherirla al tubo. El transporte siempre se debe garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. Se utiliza cajas de estilopor, maletas también en los hospitales, en cada piso se tienen las maletas específicas para transportar el componente sanguíneo. Si este componente sanguíneo, por más que esté en estas cajas de estilopor, si es que no se utilizan, deben conducirse inmediatamente al banco de sangre o al servicio de medicina transfusional. Aquí en Loja, en el Isidro Ayora, hay servicio de medicina transfusional y en el Seguro también. Así que ellos tienen los componentes sanguíneos y van los pedidos hasta este servicio, ellos preparan las unidades y luego se conduce hasta el piso. Siempre con los componentes sanguíneos, con los glóbulos rojos, con el plasma y con las plaquetas, van lo que son los equipos de transfusión, que son equipos que tienen poros, que estos poros en los glóbulos rojos les permite que si es que hay coágulos en el componente, no pasen estos coágulos, no pasen lo que son coágulos de fibrina. Entonces, es muy importante que cuando un paciente vaya a ser transfundido, se utilice estos equipos con filtro y no se coloque con un equipo de venoclisis común y corriente. Las bombas no se utilizan para las transfusiones sanguíneas y tiene que ser directamente colocado y con un goteo contabilizado manualmente. Pero si es que se requiere en pacientes de bajo peso, especialmente en niños, que se quiere controlar la cantidad de que se introduce, se debe colocar estas bombas, pero en casos estrictamente necesarios. No se debe calentar la unidad. Como saben, la unidad está a 4 grados centígrados más o menos. Van a decir esa sangre está fría y le va a provocar alguna reacción, pero la sangre entra inmediatamente al torrente circulatorio y esta toma la temperatura adecuada. Tampoco se debe congelar, porque si se congelarían los glóbulos rojos, estos se romperían y no servirían para absolutamente nada.
Tampoco se debe administrar ninguna solución que no sea compatible. No se debe utilizar ni lactato de Ringer ni dextrosa porque provocarían lisis de los glóbulos rojos. La única solución compatible es la solución salina y también si es que se está administrando albúmina o también plasma, que podrían ser soluciones compatibles. Tampoco se debe administrar fármacos porque los fármacos también podrían provocar lisis de los glóbulos rojos. Esto es, cuando se quiere administrar un fármaco, se debería utilizar la otra vía que está con otra solución, pero no administrarlo en el componente sanguíneo. Siempre se debe monitorizar al paciente, se debe tomar los signos vitales antes de la transfusión, durante y después de la transfusión, porque si un paciente que fue a ser transfundido no tomaron signos vitales y luego está con fiebre, no saben si es que esa fiebre fue por la transfusión o ya tenía desde antes. Y siempre estar pendiente de la reacción adversa que se pueda presentar en el paciente. Si se presentara alguna reacción, hay que suspender inmediatamente lo que es la transfusión. Se debe solicitar una valoración médica, se tiene que dejar permeable la vía para infusión, se tiene que monitorar signos vitales e informar al servicio de medicina transfusional, conducir la unidad del servicio de medicina transfusional para que ellos evalúen qué es lo que pasó y puedan realizar todas las pruebas. La mejor transfusión es la que no se realiza. Como ven, una transfusión podría provocar múltiples reacciones y es mejor reevaluar la transfusión y no transfundir únicamente por mejorar anímicamente a un paciente. Eso sería todo en relación a este tema. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si quedó claro, algo que quieran que les aclare. Solo José está con la cámara prendida, el resto todos se han ido. Ahí volvieron todos. Sí, doctora, creo que está todo claro. Sí, lo que son las compatibilidades, en lo que son las alternativas transfusionales, es muy importante que sepan cuándo recibir o no una alternativa transfusional, porque actualmente los médicos no dicen, no, yo quiero del mismo tipo, y a veces, por ejemplo, un paciente que es B y no hay sangre B, se suspenden cirugías, corre el riesgo de la vida del paciente y no le quieren administrar sangre O que no le provocaría ninguna reacción. En ese sentido, es muy importante saber las alternativas transfusionales y saber qué le puede pasar si es que yo transfundo. En cambio, si yo tengo un paciente O, no podría recibir nada más que no sea O, porque si le administro sangre A, sangre B o sangre AB, le podría provocar una reacción hemolítica intravascular severa, lo que es una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal y posiblemente muerte del paciente. Entonces siempre se tiene que reevaluar y saber cuándo administrar, controlar a un paciente que se está transfundiendo y nunca dejarlo solo. Y siempre rotular todo para que no se puedan presentar los errores y pueda ser mortal para el paciente. Ok, eso sería todo. Ya les subí por anuncio a la plataforma para la próxima semana. Vamos a ver lo que es anemia, clasificación. Por favor, solo los puntos que yo les puse, no todo el capítulo. Sí, en el capítulo 53, creo que vamos a ver la próxima semana. Déjenme ver. Para la próxima semana, perdón, el capítulo 59, solamente lo que es anemia, lo que es el estudio del paciente y la clasificación. Y lo que es del capítulo 93, lo que es la parte de introducción, lo que es el metabolismo del hierro y anemia ferropénica. Eso para la siguiente semana y un caso clínico de anemia ferropénica. Doc, tal vez al final se puede quedar un momentito. Ok. Y también les subí un trabajo para que me realicen un mapa conceptual sobre lo que son la sangre y los componentes. Y igual ya está en tareas. Es hasta el miércoles 27, creo es. No sé si le subí, miércoles 27 hasta las 18 horas. Revisen, por favor, siempre no subirlo, quererlo subir después porque ya no se les carga el trabajo. Bien, eso sería todo. Si no hay preguntas.
Listo, doctora, gracias. Hasta luego.